Se derrumbó una de las 4 paredes, pero además hay otros integrantes de los equipos de rescate. Estamos hablando de bomberos, de la Guardia Civil y también de la Policía Federal, que están peleando por su vida. Están internados en distintos hospitales y no se sabe exactamente qué está pasando dentro del lugar. Creemos que está la situación controlada, pero todavía no tenemos la confirmación de que exista o no gente atrapada. Lo que podemos ver claramente con esta imagen que nos brinda nuestro móvil son estos bomberos, por lo menos con líneas que ya no son las líneas iniciales, las líneas de ataque. Ya están seguramente sofocando lo que queda del fuego en ese lugar, con estas escaleras, especie de grúas también trabajando allí, y se ve la destrucción absoluta de un depósito, por lo menos de 2 de las, suponemos que son 5 alas de este depósito. Repetimos que está en Barracas, un depósito de papeles, sobre todo de archivos bancarios. Esto es lo que se informó en un primer momento, y la destrucción absoluta que se ve en este momento. Enseguida le vamos a contar de quién era y qué se guardaba en el depósito, pero ahora desde el Hospital Argerich nos llama nuestra compañera Cecilia Encinga. Hola, Cecilia. Lorena, Federico, un día muy difícil, trabajando aquí en las puertas del Hospital Argerich. A partir de las 9:30 de la mañana empezaron a trasladar heridos hasta este hospital. La confirmación del titular del SAME, el doctor Crescenti, del traslado de 5 heridos en total a este Hospital Argerich. En principio, de esos 5 heridos, 2 están en grave estado. 2 están siendo operados en este momento y un 5.º herido fue trasladado hace aproximadamente media hora en un helicóptero de la Policía Federal desde este Hospital Argerich hacia el Hospital Churruca. El herido trasladado era un bombero perteneciente a la Policía Federal Argentina. Tenía comprometida su pierna derecha. Al parecer, parte de la primera pared que se derrumbó se había caído sobre los escombros, cayeron sobre su pierna, lo pudieron rescatar sus propios compañeros. En principio los trasladaron al Argerich y, dado el grave cuadro de salud que padece, fue trasladado desde aquí en helicóptero, insistimos, hacia el Hospital Churruca. Esa es la información oficial que hasta ahora se dio a conocer. Ningún médico del hospital salió a dar un parte médico. Entendemos que el hospital está en un cuadro de crisis, están atendiendo las urgencias, que es lo más importante en este momento. Por eso es que no hay confirmación oficial por parte del hospital del estado de los pacientes que están siendo operados, ni tampoco del estado de los pacientes que el doctor Crescenti confirmó que están en grave estado. Pero insistimos, desde el derrumbe acá la información oficial es que se trasladaron en total 5 heridos. Hace algunos momentos nada más nosotros vimos entrar 2 camionetas de la morgue judicial argentina. Intentamos acercarnos para tener algún tipo de confirmación. No hay confirmación oficial. Hablamos con los bomberos que están aquí en el lugar. Ellos, lógicamente, que están conmovidos por la situación, no quieren dar notas, y nosotros respetamos, porque es una de las tragedias más grandes que están viviendo tanto los bomberos voluntarios como los de la Policía Federal en los últimos años, con las muertes confirmadas. Esperamos la presencia del secretario Sergio Berni, que podría llegar en los próximos minutos aquí al lugar para confirmar entonces estos datos que les estamos dando a nosotros. Cecilia, enseguida vamos a volver a tomar contacto contigo, pero ahora vamos directo a lo que está pasando en este momento en Barracas. Nos está llamando Marcos Barroca. Contanos, Marcos. Federico, ¿cómo están, Lorena? Bueno, aquí estamos todavía en medio de el estupor, todavía en medio de lo que ha sido el shock, ¿no? Después de minutos, segundos, en donde cuando parecía que íbamos a trabajar en un incendio, esto termina desembocando en una tragedia impensada para todos, ¿no? Para nosotros, cuando llegamos aquí a trabajar, que llegamos con nuestras cámaras, con el móvil, y hasta notábamos que en los bomberos había una cierta tranquilidad, porque para ellos parecía un incendio uno más, tranquilo, que tenía sus complicaciones, porque estábamos hablando de un depósito con papeles, con mucho material inflamable, con fuego importante, que había que, bueno, justamente proteger que no se expandiera a las casas vecinas. Sabían de los riesgos, pero estaban trabajando en un lugar que justamente tenía, por lo menos al parecer de ellos, todos los niveles de seguridad. ¿Y a qué hora era La esto, pared Marcos? parecía que no iba. Y nosotros llegamos aquí alrededor de las 9 menos cuarto.
Cuando empezamos justamente a armar el móvil es cuando se cae la primera pared. Claro. Y nos sorprendió tanto a nosotros como justamente a los bomberos. Eran un grupo de 15 bomberos aproximadamente, 15 a 20 personas que estaban trabajando. Si vos ves, Federico, la imagen de costado del depósito, hay una estructura negra que es justamente parte de la estructura de la pared de ingreso. Se ve, lo al estamos depósito. viendo. Estaban trabajando, desde ese lugar estaban tirando mangueras, estaban tratando de llegar con las líneas de mangueras hacia los lugares donde había más fuego. Y en el momento que quieren abrir la puerta justamente para entrar o para meter la boca de la manguera en ese sector, allí es donde la parte que está por encima de esa estructura negra se les viene encima, o sea, cae de una altura considerable y era una estructura bastante importante en lo que a dimensiones me refiero, y se les cayó encima por completo. Allí la desesperación, todo el mundo empezó a correr, a gritar, los llamados a más ambulancias, a otros autobombas, que viniera el que sea, pero que viniera, pero se trató de sacar justamente a quienes estaban debajo de los escombros, haciéndoles reanimación, respiración boca a boca, sacarlos de ese lugar. Se llevaron a muchos en las distintas ambulancias que estaban llegando del SAME, y ya después con la noticia, obviamente todo fue llorar, abrazarse, tratar de salir del shock y hasta incluso seguir trabajando, que no fue fácil, porque hubo que seguir trabajando, hubo que seguir controlando el fuego, y después se sucedieron otros derrumbes que por suerte no lastimaron a nadie, ¿no? Porque la pared había quedado realmente muy pero muy destruida, estaba muy pero muy débil, y ya el segundo derrumbe es lo que provocó mayor tensión, mayor miedo, y allí es donde se arma todo este operativo de seguridad que nos tiene ahora mucho más lejos a nosotros, y viendo cómo de a poco se va trabajando en la extinción del fuego, ¿no? Ahora, Marcos, esa pared, la primera que se cae, de la que estás hablando, cuando va personal de defensa civil y de bomberos para abrir esa puerta lateral, esa pared gigantesca que es la primera que se derrumba, las imágenes que estamos viendo ahora de los ladrillos justamente pertenecen a eso, se cae por completo hacia el lado de la vereda, hacia afuera del depósito. Exacto, hacia afuera del depósito, se viene encima de los bomberos, les cae en la propia cabeza, literalmente así. No esperaban, los bomberos no esperaban algo así porque no veían que la estructura estuviera dañada. Sí había mucho fuego del otro lado, y se ve que el calor que había allí adentro es lo que termina erosionando un poco la pared. Después nosotros nos empezamos a dar cuenta en el segundo derrumbe que la pared de la esquina, que si ustedes ven la imagen original del depósito, que es donde está el cartel que hace referencia al nombre de la empresa, tenía una rajadura más que grande, más que grave. Empezó a abrirse sola, y nos dábamos cuenta que la pared tenía un movimiento, que la pared iba y venía, y que de golpe se cayó, y era algo que nos parecía que iba a ser obvio. A ver, allá está viniendo Sergio Berni. Bien, a ver si es que va a volver a hablar. Sobre la cantidad. Sí, Lorena, te escucho. Sí, Marcos, contanos si va a hablar Sergio Berni, si no enseguida nos interrumpís porque está hablando un bombero, estamos en contacto con un bombero del lugar, testigo de los hechos. ¿Cómo no? Vamos a hablar con él y enseguida nos interrumpís cuando hable Berni nuevamente. Yo les aviso, ¿cómo? Estamos en comunicación con Jorge Bombino. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Bombino. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntenos usted, conoce a la gente que estaba trabajando en ese lugar. ¿A qué cuartel pertenece usted, Bombino? Sí, yo soy del cuartel de Vuelta de Rocha. Yo no llegué a la intervención de primera, o sea, eso quiere decir que llegan primero los muchachos y yo llego después. Sí. Cuando yo llego... Sí, díganos. Se cortó la comunicación. Jorge Bombino es un bombero que trabajó en el lugar, testigo de los hechos, nos estaba contando el panorama con el que se encontró cuando llega al lugar donde presumimos él ya se encontró con la tragedia, porque dice que era la segunda línea, es decir, la línea de refuerzo de los bomberos. Ustedes saben que se han llamado dotaciones de distintos lugares. Ahora en el lugar están trabajando 10 dotaciones de bomberos. Los primeros en llegar no esperaban semejante situación. Incluso el propio Marcos Barroca nos contaba, todos llegaban para combatir un incendio, todo indicaba que no había gente en el lugar,
el incendio era importante, de gran magnitud, pero era un trabajo que los bomberos saben hacer. Lo que resultó inesperado fue el derrumbe de estas 4 paredes y que muchas personas hayan quedado aplastadas en estas paredes. Son en total 8 las víctimas fatales y hay 9 heridos en diferentes hospitales. Bueno, lo que Marcos también contaba, y se ve claramente, sobre todo cuando vemos el derrumbe de esta tercera pared, que es una pared que se ubica en una ochava, en la esquina justamente, ahí se ve claramente la magnitud del desastre, y tiene que ver con el ancho de la pared. Esa estructura gigantesca, son galpones que tienen muchos años. Fíjense ustedes, ahí estamos viendo a la derecha de pantalla cuando se derrumba esa ochava, allí se ve una rajadura en la pared y después se va a desplomar muy cerquita donde estaban trabajando los bomberos, donde estaba trabajando personal de la policía, defensa civil también, y claramente se ve el tamaño, el ancho. Ahí lo vamos a ver. Allí está. Es impresionante. El ancho de esa pared. Ustedes imagínense, y eso multiplicado seguramente por 3, es lo que se desplomó al costado. En una de esas caídas quedaron atrapados los bomberos, ¿no? Claro, la primera de todas, justamente. La primera, esta es la tercera. Jorge Bombino nos decía recién que ellos llegaron para asistir a los que estaban en ese lugar y lamentablemente ya parte de este desastre se había consumado. Y nos llama José Fulugoño desde el Hospital Churruca. Sí, José, contanos. Bien, Lorena, se confirma que en este hospital Churruca fueron trasladadas 3 de las personas heridas esta mañana en el derrumbe de Barracas. El último fue trasladado en un helicóptero proveniente del hospital Argerich. En este complejo de la Policía Federal, este complejo médico Churruca Vizca, además la guardia está atestada de familiares de policías y bomberos que están buscando información. En principio es la propia organización, la Policía Federal, la que está comunicando a los familiares tanto de los heridos como de los fallecidos en el derrumbe de esta mañana la situación de los oficiales. Acá se espera la llegada de alguna autoridad, tanto de la policía como del Ministerio de Seguridad de la Nación. Por el momento ya hace un rato largo que no hay movimiento. Prácticamente de manera simultánea que llegaba el tercero de los heridos, hace aproximadamente media hora, poco más de media hora, en el helicóptero que aterrizó en el helipuerto que tiene este hospital. Simultáneamente llegaba una ambulancia de una empresa privada seguida por 2 motos de la Policía Federal. Uno presume que también en ese traslado era trasladado a alguno de los heridos. Sí. Es conmovedora realmente la imagen de ver los hombres y mujeres policías que están en la puerta de la guardia médica de este hospital del barrio de Parque Patricios, la conmoción que expresan en sus ojos llorosos, en sus abrazos. Hay también 4 patrulleros de la Policía Metropolitana que se hicieron presentes en el lugar, y hace 5 patrulleros de la Metropolitana, y hace un rato llegaba también un furgón de la misma fuerza policial de la ciudad que también se hizo presente en este complejo, que recordemos es administrado por la Policía Federal, tanto para suboficiales como para suboficiales, en sus 2 edificios, en el edificio del Hospital Bartolomé Churruca y en el edificio más pequeño de el Andrés Vizca, que están todos en el mismo predio. En principio, lo que nos dicen es que no va a haber un parte médico oficial de los 3 heridos en este lugar, sino que va a ser la propia división prensa de la Policía Federal, desde el Departamento Central de Policía, el que dé a conocer el estado de estos 3 policías heridos, una vez que la guardia médica de este hospital, que en estos momentos debe estar trabajando en la urgencia de atender a estas personas, una vez que esté ya controlada esa situación, o que por lo menos se tenga un cuadro concreto de el estado de salud de estos 3 heridos y su posible evolución, recién ahí es posible que se dé a conocer la información. Por el momento hay mucha gente, familiares de bomberos que están a la espera de información en la puerta de la guardia médica de este hospital, y la policía, los que están a cargo de este operativo, que nos piden prudencia hasta conocer concretamente la situación, los nombres de estos